Jorge, aquí estamos, bienvenido. Para muchas personas no necesitas presentación, no obstante, para quien se encuentre contigo por primera vez, voy a leer algunos parrafitos extraídos de tu propia web, jorgepellicer.es. Jorge se ha comprometido plenamente a la conciencia del ser y centra sus enseñanzas en el ser como fuente inagotable de paz, libertad, abundancia y amor. Tiene una sólida formación académica que incluye una licenciatura en biología de la Universidad de Reno, en Nevada, Estados Unidos. Además, ha realizado estudios de posgrado en biotecnología y ciencias de la salud y en biología y medicina reproductiva. A lo largo de su carrera, Jorge ha realizado numerosas formaciones y ha organizado encuentros para ayudar a las personas en su camino de desarrollo consciente. Hoy es un placer enorme tenerte a ti aquí con nosotros hoy, Jorge. Muchas gracias por estar en este espacio y bueno, la idea es hablar sobre la música, que es bueno, de lo que yo entiendo, y cómo esto puede ser una plataforma de quizá entrenamiento para alcanzar la paz interior, no sé, vamos a ver qué surge. Jorge, muchas gracias y bienvenido. Pues muchas gracias a ti, Héctor. Es una pasada estar aquí contigo. Y nos vimos hace, ¿qué? No sé, pero hace un Unos tiempito, meses. hace unos mesecillos, en Málaga, en un tallercito, y conecté muchísimo con lo que tú transmitías, cómo hablabas de la música y cómo se podía entender la música, cómo se podía entender tantas cosas desde el enfoque que tú nos estabas compartiendo allí, ¿no? Que me maravilló. Y digo, bueno, pues la quedadita tiene que darse sí o sí. Y como tú dices, bueno, utilizar la música como instrumento, como medio, también como ejemplo, ¿no? De lo que es la unidad. Pero bueno, también lo dejo ahí. El caso es que me encantó la propuesta y feliz de estar aquí y gracias por la invitación. Así que nada, empezamos por donde tú me digas. Muy bien, pues nada, fue un gustazo conocerte en persona, ya sabes que te sigo hace tiempo y tener la oportunidad de estar en ese taller contigo presencialmente fue súper bonito y para mí una fiesta, como te dije aquella vez, ¿no? Bueno, yo me gustaría comenzar charlando sobre ese destino que muchos deseamos vivir día a día, ¿no? La conciencia, esa mirada como lugar central de nuestra experiencia. ¿Cómo definirías tú ahora mismo ese estado que, según explicas en tus enseñanzas, todos podemos alcanzar con más o menos práctica diaria, ¿no? Vale. Ujú. Em, por un lado está lo que tú eres. Lo que eres es como una luz encendida, una presencia encendida, presente, presencia, soy. Por un lado está esa dimensión, vamos a llamarlo, o aspecto de ti mismo tan sólido, tan presente, tan de fondo y presente. Y por otro está todo lo que mi mente me dice y me cuenta que soy. Entonces, cuando tú hablas de conciencia, estás hablando de lo que tú eres sin la interpretación de tu mente de lo que tú eres. Aquí y en todo momento. Así que vamos a decir que vivimos como somos esta presencia informe, impersonal, pero viva, consciente, este campo de discernimiento supremo, vamos a decir, inteligente mayúsculas, poderoso, potencial que soy, ahora mismo, vida o misterio vivo, aquí presente, por un lado, y no necesito hacer nada porque ya soy. Es lo que se llamaría en tradiciones una extensión de lo divino, una extensión de Dios, una extensión de la fuente, podemos llamarlo como queramos, la ola del uno, de lo supremo, y ahora está por otro lado todo lo que he asumido de mí, mis creencias, interpretaciones, opiniones, conceptos, ideas, identificaciones. Entonces la mente, una parte de la mente, cree que puede personalizarse. Desde este espacio impersonal maravilloso que tú eres, plenamente consciente, eres tú siempre, y luego un aspecto diminuto de la mente que quiere agarrar esto, que no se puede agarrar. La conciencia, quiero agarrarlo, quiero decir, pues soy Jorge. Pero ¿cómo vas a ser Jorge? Tú eres mucho más que Jorge. Pues soy
un apellido, una historia, soy algo concreto, un concepto de mí mismo, soy menos que ese de ahí, ya me concretizo, me personalizo. La mente empieza a elaborar y construir un aspecto de mí que, que no es la totalidad de mí. Y entonces yo asumo eso, me lo creo y me vivo desde esa idea asumida. Entonces la conciencia, como tú decías, o este camino es empezar a disolver todo lo que yo he creído de mí, toda mi falsa identificación, y empezar a descansar en aquello que no necesito construir, algo tan sólido que ya soy. Lo que no depende de ti, eso es lo que eres, este presente inamovible, esta vida que tú eres. Y entonces ese camino es ese tránsito de lo que creía ser a lo que soy, a la conciencia que soy. Brutal, brutal la definición, me encanta, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen muchas veces esas nubes de pensamiento, esas emociones que generan todo ese esa cascada de eventos que transcurren por nuestra mente y que tenemos que de algún modo aprender a gestionar, ¿no? Entonces yo he escuchado a muchas personas sabias explicar que las emociones son como paquetes de energía cargados de información, ¿no? Y que muchas veces rechazamos o huimos de ellas por aquello que generan en nosotros, ¿no? Y también he escuchado que una manera de gestionar esos impulsos vibracionales, porque al final son impulsos de vibración, que generan más vibración, que es pensamiento, pues una manera de gestionarlos es precisamente ser conscientes de ellas, de esas emociones, y colocarnos en esa mirada, en la conciencia, para que esta energía que está ahí ocurriendo tenga el tiempo y el espacio suficiente para procesarse. ¿Tú crees que este es el camino de la calma interior, podríamos decir? Para... no puedo, si pusiese un titular, sería: no puedo soltar o liberar aquello que no observo. ¿Vale? Si yo tengo un tic nervioso, o vamos a decir, si yo me pego, la mano me pega y no me doy cuenta que ha sido mi mano, tú imagínate andar por la calle y que un calbote y tú no sabes qué está pasando, ¿no? Te sientes atacado y no sabes por qué. Para poner fin a esa experiencia de agresión, he de ser consciente del agresor. Y el agresor es mi mano, vamos a decir, soy yo, en un nivel. Entonces, hasta que no me dé cuenta hasta que no observe y traiga al consciente este mecanismo, entonces no puedo soltarlo y liberarlo. No puedo entrar en un espacio donde elijo de nuevo. No puedo observar todo ese proceso que se está dando, y esa observación misma es lo que hace que se disipe y se diluye esa experiencia. Entonces no puedo liberar aquello que no observo. Por tanto, si esto es así para todo, a nivel emocional, de pensamiento, primero he de posicionarme en un espacio mucho más amplio que mi interpretación, que mi emoción, que mi pensamiento y que mi idea, que es la conciencia. Testigo, el testigo. He de dar ese paso atrás en esa lente de fondo que soy, que tú lo llamabas esa mirada de fondo que soy, que es capaz de ver todas las cosas. No hay nada que se escape a esta mirada. Y se le ha llamado y se ha representado en el triangulito este famoso de la triada, el ojo que todo lo ve, el ojo de Dios que todo lo ve, que parece que hay alguien ahí arriba mirándote y juzgándote. No, es la conciencia que tú eres. El ojo puede ser hallado, lo han llamado también el tercer ojo, es el ojo de la conciencia, más allá de lo finito y transitorio. Entonces aparece una emoción y claro, si yo digo me está pasando esta emoción, me está pasando algo, estoy totalmente identificado con el cuerpo. Entonces, ¿cómo empiezo este proceso de deshacimiento de lo falso? Primero de observarlo. Y en el momento que yo empiezo a observarlo, ya me he posicionado en esa mirada de fondo que no es mental mía, sino que siempre está presente. Y empiezo a darme cuenta que si puedo observar esa emoción, ese pensamiento, esa opinión, esa identificación, empiezo a darme cuenta que no soy lo observado, no soy eso, sino quien está aquí presente mirando eso. Entonces no puedo, si yo empiezo a pegarme un calbote y empiezo a mirar desde este lugar, todo este acontecimiento ya no será inconsciente, será consciente. Cada vez veré antes la mano que se va a acercar a mí y me va a pegar. Este camino de mirada, este testigo, empiezo a darme cuenta
que ya no es algo que me sucede sin yo haberlo creado, vamos a decir, pedido, sino que es algo que empiezo ya a ver todo este movimiento antes de darse. Al principio veré la mano que me he pegado y miraré la mano. Después la veré aquí la mano. Después aquí. Después aquí. Después ni la levantaré y ya veré el pensamiento que dice levanta la mano y pégate. Y esto solo te lo da el testigo. ¿Y si esto lo pudiésemos aplicar, esta mirada, a todas las cosas? Dejaríamos de reaccionar emocionalmente, mentalmente, desde una programación. Y entonces toda programación o mente condicionada se disuelve cuando empiezo a observarla. Empieza a desprogramarse porque veo el programa, pero no puedo soltar algo que no. No puedo liberar algo que no he observado. Buenísimo. Por tanto, sí, claro. He de darle espacio a esto. He de permitir. Ser testigo y permiso. Qué maravilla, qué maravilla. Qué lucidez. Es una de las cosas que más me gusta de cómo lo explicas, ¿no? Muy lúcido. Y bueno, a mí, teniendo esto claro, ¿no? Me gustaría hablar de este proceso de ser consciente de las propias emociones, de observar. Hablo de las emociones porque es lo que está más relacionado, digamos, directamente con mi disciplina, que es la música. Ya sabemos que la música genera emociones, nos puede cambiar el ánimo, nos puede hacer sintonizar. Y yo llevo muchos años estudiando no solo el qué pasa, porque ya sabemos qué pasa, que una canción alegre nos suena alegre y nos transmite esa sensación, y una canción melancólica pues es más propicia para momentos melancólicos o nos induce a ese tipo de emoción, sino que me he estado preguntando por qué, cómo funciona íntimamente exactamente ese mecanismo, ¿no? Entonces, yéndonos ya al territorio de la música, si quieres podemos pasar al piano y, bueno, pues hacemos una especie de juego, si te parece ok, ¿vale? Me parece maravilloso. Antes de empezar con el pianete que tengo ahí detrás, ¿vale? Lo que me gustaría es, claro, establecer un marco. Muchas veces hemos oído hablar de que en la conciencia no existen grados de dificultad, ya que se encuentra en un ámbito que no es físico, que no es dual, ¿no? Sin embargo, también hemos escuchado muchas veces que, al menos en el mundo, en las emociones, hay como una gradación, ¿no? Hay como una especie de grado. Y en la música se puede establecer un paralelismo, que si quieres luego vamos a mayor profundidad. Pero vamos primero a un nivel superficial con el piano y vamos a intentar ver cómo serían esos grados emocionales. Pero quiero decirte una cosa, Héctor. Quiero para poner el contexto de esto, me encantaría que nos regalases, Sí. Que ya me lo regalaste a mí en el taller y a los compis, el origen del sonido. Es decir, Vale. ¿vale? Para luego tú, cuando empieces a hablarnos de todo esto, el contexto para mí es el origen, la fuente. Es decir, que quede ahora mismo, porque tú imagínate que ahora nos vas a tocar una melodía, o yo no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero de tristeza o de alegría. Para entender esto, porque luego lo vamos a hilvanar con el pensamiento, ¿vale? Luego vamos a ver la relación que existe entre lo que tocas y la melodía mental. Vale. ¿Vale? Y alinear la melodía mental a la melodía divina, ¿no? Entonces, va a haber cierta manera de que todas las notas van a ser parte de la mente, pero yo quiero que veamos la diferencia entre una nota y el origen. El origen sería la conciencia, el punto cero, vamos a llamarlo. ¿Cómo nos lo explicarías tú, ese punto cero? ¿De dónde emana el sonido? Del silencio, te lo voy a explicar desde el piano, un momentito. Vale, genial. Vale. Se me ve aquí, se oye. Se ve de maravilla y se oye de lujo. Pues yo creo, o sea, por lo que he ido estudiando en todo este tiempo de carrera, ya son unos cuantos años, pues todo surge desde el silencio, ¿no? En el silencio, antes de comenzar, es como ese vacío latente que hay antes del Big Bang que genera el universo material, ¿no? Es como una especie de vacío cuántico que tiene muchas posibilidades, que yo tengo todas estas posibilidades que están aquí, que es ese teclado, pero aún no se ha materializado nada, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede cuando se materializa el primer sonido? Cuando empieza esa cuerda a vibrar, vibra completa. Es una cuerda que es percutida, está tensada, y vibra completa, ¿vale? A los pocos milisegundos, si escuchamos atentamente,
lo que sucede en la física del sonido es que se crea un nodo en mitad de la cuerda y se parte en dos partes exactamente iguales y vibra en dos partes iguales. En ese momento, que sucede a los pocos milisegundos, es decir, al futuro de la nota, resuena el primer armónico o la segunda nota de la serie armónica, podríamos decir. Que es la misma nota, pero una octava más arriba. Y vibra al doble de veces. Es decir, si esto vibra 1, la siguiente nota vibra 2. 2 ciclos por segundo. ¿Vale? Son más, pero es para que se entienda. Entonces, lo que ha sucedido ahí es como las células cuando se parten en 2. Y luego en 4, y luego en 8, y luego en 16, y luego en 32, 64, etc. Ese proceso de división celular, que es el medio por el que se manifiesta la vida, es el doble. Entonces, el doble de la frecuencia aquí son las octavas. ¿Vale? Y esto ya está marcando una tendencia de apertura. A los pocos milisegundos ocurre una cosa mágica, que es que la cuerda que estaba vibrando en 2 partes iguales empieza a vibrar en 3 partes iguales. Se crean 2 nodos y en ese futuro de la nota resuena la tercera nota de la serie armónica. ¿Vale? Y aquí lo que ha ocurrido es una cosa increíblemente mágica, que es que ha sonado una nota distinta por primera vez. Porque si la primera nota era un do, la segunda nota también es un do, pero una octava más arriba. Y esta nota es una nota distinta en nombre. Sol. ¿Cómo sabemos que el otro era la misma nota? Pues una mujer y un hombre cuando cantan una melodía la cantan a distancia de octava. Por ejemplo, Cumpleaños feliz. Lo hacemos aquí arriba. Reconocemos que es la misma melodía porque son las mismas notas, solo que están a distancia de octava, ¿vale? Pero en este caso, al surgir la tercera nota de la serie armónica, y esto siempre ocurre igual, es un fenómeno físico inmutable, ¿vale? Esto es física pura. Resuena esa nota, que está a distancia de quinta. 1, 2, 3, 4, 5, do, re, mi, fa, sol. Vale, ¿y qué pasa ahí? Que lo que ha sucedido que es que algo distinto ha nacido del origen, digamos. Es como el hijo. ¿Vale? Es el hijo. Entonces, cuando yo voy del padre al hijo, hay una sensación como de extroversión, de subida energética, de voy hacia el futuro. He subido y eso lo que te pide es como la ley de la gravedad, pide caer. Y resolver ahí, al origen otra vez. Entonces ya se plantean 2 direcciones. La dirección de la extroversión y la dirección de la introversión. Que es, en este mundo dual es esa simbología en la música, ¿no? Subo un nivel energético, relajo un nivel energético, ¿vale? Pero puedo subir más niveles energéticos. He subido 2 niveles energéticos. Vale, volviendo a la serie armónica. Pero esa es la clave, ¿vale? Entonces, la cuerda se divide cada vez en más partes iguales, ¿vale? Tenemos el sonido fundamental, la segunda nota de la serie armónica, la tercera nota, la cuarta, que es otra vez la octava, es do otra vez, do, do, sol, do. Y ahora aparece después el quinto armónico, que es cuando se parten 5 partes iguales, que es la tercera mayor. ¿Qué ocurre aquí? Si tocamos esto a la vez, nos damos cuenta de que en estas primeras notas de la serie armónica está la sensación de estar en casa. ¿Verdad? Se nota pacífico, como tranquilo, ¿no? Si yo sigo subiendo los armónicos superiores, cuando se parten 6, cuando se parten 7, cuando se parten 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Eso va hasta el infinito y cada vez la distancia es menor. Los armónicos cada vez hay menos distancia entre ellos y
se disipa en el silencio de nuevo, ¿vale? Entonces, eso ocurre, todo eso ocurre al vibrar una sola cuerda, Jorge. Eso es lo que quiero que quede clarísimo. Es decir, todo lo que nos estás diciendo es la emanación de una nota. Es decir, cuando tú has hablado de las células, tenemos la mente programada a ver tal la separación, por ejemplo, en las células, en la biología, célula madre que se diferencia y se divide, parece como, al ser físico, parece como que son trozos. Pero lo que tú nos estás comentando es como todo es la palabra emanación. Ese concepto es fundamental, que es el que me maravilló cuando estuvimos hablando, ¿no? Cómo de una nota que has empezado el padre es una emanación, cómo el hijo es una emanación del padre. Es decir, estás hablando de la unidad y la música lo representa de maravilla. Solo hay una unidad y dentro de la unidad está la expresión de la unidad dentro de sí misma, ¿no? Es brutal. Es maravilloso. Te explota la cabeza. Sí. Te explota la cabeza. Entonces ya ahí ya entra pues las complejidades humanas, ¿no? El ser humano que ha hecho con esto, ¿no? Con esta ley física. Pues ha creado como de manera más o menos intuitiva un lenguaje que utiliza estas leyes físicas que ya existen, ¿vale? Y esto lo empezó a descubrir Pitágoras en el siglo V a.C. y desde entonces se viene desarrollando hasta hoy en día, ¿vale? Y ha evolucionado muchísimo, ¿no? Con la armonía jazz, otros tipos de armonías, etcétera, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, en los pueblos orientales, en las culturas orientales, se usa mucho esto de mantener una misma nota como centro, ¿vale? Ir efectuando cambios o modificaciones melódicos, ¿no? Sobre un eje muy central, ¿no? Y ellos hacen como divisiones de cuartos de tono, de tercios de tono más chiquititas que en la música occidental no existen. Nuestra división, digamos, es como... estas divisiones de la música sería como la definición de tu tele. ¿Cuántos píxeles tiene? ¿Vale? En la cultura oriental tiene más píxeles, en la nuestra hay otro tipo de desarrollos distintos. Tiene menos píxeles, pero hay otro tipo de sublimación de esta técnica, podríamos decir, ¿no? Entonces, si hablamos de la música occidental, en este caso, ¿vale? Que es la que más conocemos, nosotros hemos desarrollado lo que se llama el eje tonal. Y el eje tonal lo vamos a explicar brevemente, ¿vale? Si te parece bien. Entonces, todo empieza con una vibración. Entonces, la primera nota distinta con sus armónicos, ¿no? ¿Vale? Un concepto que no he explicado es que cuanto más te alejas en la serie armónica, al armónico... Si tú tocas el armónico 8 y 9, que es este de aquí, a ver, estos de aquí. Los tocas a la vez, tú percibes una mayor disonancia, es decir, que si toco el armónico 1, 2 y 3, ¿vale? Esto es más estable, esto. Y lo puedo tocar más suave, ¿no? Pero vibra así y esto vibra más así, ¿no? Vale. Entonces, lo que quiero decir es que cuanto más cerca del sonido fundamental, es decir, cuando más vamos hacia el origen, mayor consonancia hay, ¿vale? Y cuanto más nos alejamos de ese origen, más experiencias tenemos, más tal, pero claro, puede sonar... Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Vale? Entonces, en música jugamos con esas dos direcciones. Entonces, tenemos la dirección de la extroversión. Entonces, tenemos el padre, el hijo. Pero, ¿qué pasa con ese padre? Teóricamente, también pudo tener un padre a su vez, ¿no? O sea, esa nota do pudo estar originada anteriormente, si lo imaginamos, por otra cosa, ¿vale? Entonces, esa otra cosa, que también sería la misma distancia hacia abajo. Entonces ya tenemos el padre, el abuelo y el hijo, ¿vale? Si yo voy de casa de mi padre, o sea, si voy de mi casa, que es el centro, a casa de mi padre o de mi madre, la sensación es como de ¡ah, qué descanso! Vamos a improvisar un poquito para escuchar esa sensación, ¿no? Estoy en mi casa. ¿Vale? Mamá me da de comer, me cuida, ¿vale?
¿Y qué pasa si voy a casa de mi hijo, que aún no puede pagar el alquiler? La sensación es como más abierta y pide que yo vuelva a mi casa, a mi centro, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos direcciones y el eje tonal, ¿vale? Y eso nos apuntala en un centro. Se genera un centro de experiencia, ¿vale? Tenemos el principio maternal, el principio masculino, la dualidad, y se genera la vida, que es mi centro, mi experiencia. Principio masculino, el hijo. Principio más matriz, generador, introversión, centro. Extroversión, introversión, centro. Y silencio. Se percibe como, he terminado en casa. ¿Lo puedes sentir, Jorge? Buah, madre mía, si tengo aquí los vellos de punta. Es impresionante, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Entonces, Dime. Nada, te interrumpo un momentito. Por favor. Lo que me encanta de esto, para alinearlo y llevarlo a lo mismo, es cómo podemos notar el pensamiento, lo alineado que está con ese eje tonal, ¿verdad? Hay un eje tonal que hablábamos de la conciencia, hay algo que es muy sólido, y entonces en la expresión natural del uno podemos darnos cuenta, como tú decías antes con las dos notas que tocabas, o el caos ese que no era tal caos, simplemente es pensamiento alejado de ese eje tonal, ¿no? Entonces, qué maravilla darme cuenta de decir, cuando una escritura dice, ¿cómo de relacionado está este pensamiento con el amor, con el centro, con el ser? ¿Cómo de alineado? Si te das cuenta, en el camino espiritual buscamos el alineamiento, que es lo que tú estás expresando con esa vuelta a casa constante y continua. Pero curiosamente la música, que es la expresión, que es la creación, no te puedes quedar ahí. Tiene que haber expresión. Como tú dices, tiene que haber extroversión y vuelta al centro. Entonces es un respirar. Porque tú cuando tocas, buscas el centro, pero gracias al haberte ido. Entonces me parece que es la respiración divina, la creación, que es una respiración de padre e hijo, una relación santa, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, es como que la música tenemos un reflejo de esas herramientas que tenemos para simbolizar la experiencia vital que tenemos. Es decir, la música puede contar una historia, y una historia, por definición, tiene una introducción, un detonante, ¿no? Un nudo y un desenlace, ¿no? Un desarrollo y un desenlace, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, nos sirve para eso, para experimentar. Es un territorio de experimentación. Pero también tenemos ahí dentro las claves del retorno a la calma interior, digamos, al centro, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, si vamos a la gradación de las emociones que te hablaba antes, ¿no? Y cómo se refleja aquí, pues todo esto surge de ese eje tonal, que al final son 3 notas, el sonido fundamental, su quinta extrovertida y su quinta introvertida, y sus respectivos armónicos. Si yo toco los armónicos de esas 3 notas, hasta el armónico 5 tengo do, do, sol, do, mi. Luego, si voy al sol, sol, re, sol, si, y luego fa. Lo de las notas, los nombres de notas es anecdótico. Lo importante es que en estas 3 notas y sus armónicos tengo, si los organizo de menor a mayor vibración, tengo la escala mayor, que es súper conocida. ¿Verdad? Entonces, cada una de estas notas la puedo acompañar con uno de esos 3 acordes, el del centro, el de la extroversión o el de la introversión. ¿Vale? Podría hacer una canción solo con esos 3 acordes. Entonces, si voy a tocar la nota de do como melodía, lo puedo acompañar con el acorde de do mayor, porque está contenido ahí. Si voy a la nota re, puedo acompañarlo con el acorde de sol, de la quinta extrovertida, del hijo. Si voy a mi, lo puedo acompañar otra vez con do, porque está contenido ahí. Si voy a fa, pues es casa de papá y mamá. Si voy a sol, es ambiguo porque lo puedo acompañar
tanto con el del centro como en el de extroversión. O esto. La lo puedo acompañar con mamá y papá, el abuelo. La quinta introvertida. Si lo puedo acompañar con el hijo, con sol. Y do, centro otra vez. ¿Vale? O do también se puede acompañar con el abuelo. Es decir, cada una de esas notas está contenida en uno de esos acordes y se puede jugar con ello, ¿no? Entonces, dependiendo de la emoción que uno quiera transmitir en ese transcurso, pues utiliza unos acordes u otros, unos grados u otros. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo asociamos esto con la emoción? La emoción, si la hacemos gradual y hablamos de el éxtasis de estar entusiasmado en primer lugar, que sería como lo más que se puede sentir en esta vida, digamos, bueno, aparte del silencio, que es ese punto de observación, que es lo más de lo más, ¿no? Pero la primera emoción dual que consideramos positiva es ese entusiasmo, la magia, ¿no? El éxtasis, estar feliz, ¿no? Luego estaría, el grado es de estar normal, de estar centrado en casa, ¿no? Es como tranquilo en mi casa. Luego, si salgo de ahí, es decir, ya no estoy en casa, ¿no? Ya no estoy en casa, estoy fuera de la comodidad. Estoy feliz todavía porque aún recuerdo el cocido que me comí ayer, pero no estoy, ya hay algo ahí que, ¿no? Después de eso nos encontramos lo épico. He salido y estoy guerreando. Estoy triste porque estoy alejado de mi casa, aunque tengo esperanza de volver. Si me voy más lejos todavía, está la melancolía. Echo de menos mi hogar, echo de menos, me encuentro lejos, tengo tristeza. Si me voy más lejos todavía, estoy sufriendo y tengo enfado y estoy iracundo porque no puedo estar en mi casa. Y si me voy más lejos todavía, es miedo puro y estoy perdido. ¿Vale? Ahora vamos a simbolizar el regreso desde esa emoción por esa gradación que te he explicado con música. Y voy a utilizar solo una nota. Entonces, sí, lo que nos estás diciendo es que toda emoción, ¿vale? Al final la emoción sí. emana de un mismo centro. Es decir, que no hay separación tampoco. Simplemente es la expresión de una misma nota. Es decir, toda la emoción está contenida en el mismo sitio. La fuente es la misma, me estás diciendo. Es decir, Totalmente. solo hay un origen, hay una fuente de donde emana toda esa emoción que dividimos, troceamos y creemos que no somos, que no es parte de la fuente. Todo está dentro de la fuente. Todo es el uno. Son expresiones del uno, ¿no? Así es. Entonces me alejo en pensamiento y ahora tú vas a hablarnos del regreso. Voy a hacer ese recorrido ahora mismo, el recorrido de irme del origen hacia el grado más alejado y luego regresar lo más rápido posible, ¿vale? Para que se vaya sintiendo y lo degustemos, ¿vale? O sea, es decir, de la unidad a la separación y de la separación, que no hay tal separación que tú nos estás No hay mostrando que tal. no existe porque todo es un degradado, y de ahí, de vuelta, una respiración. Eso es. Vamos Perfecto, a me intentarlo así. encanta. Vamos allá. Venga, vamos allá. Esto es el origen, ¿vale? ¿Vale? Y yo estoy la mar de a gusto. Suena a las películas cuando ha ganado el héroe o la heroína. Y este es el modo jónico. Y ahora me voy yendo. ¿Vale? Estoy triste, pero hay todavía esperanza porque estoy cerca de casa. Pero ya estoy un poquito más triste. Y luego me alejo un poco más, tengo esa melancolía. No olvidemos nuestro centro, que es esta nota.
¿vale? Y luego me alejo más y voy a empezar a sufrir porque estoy cabreado de estar tan lejos. Y ahora voy a ir al miedo. El centro sigue siendo esto. Y voy a emprender el regreso. Sigo cabreado. Y cuando consigo llorar, ¿no? Se ha disipado el cabreo. Y es tristeza. Y de repente tengo esperanza otra vez. Estoy triste todavía, pero hay un punto de esperanza aquí. Oye, ¿y si volviera a casa? Estoy cerca ya. Estoy triste, no me lo permito, pero ahí está el camino. Venga, va, que vuelvo. Vale, ya estoy en el camino de regreso. Todavía no. No he resuelto del todo. Y resuelvo. Y al encontrar mi centro, estoy volviendo ahí, al hogar, este es el punto de entusiasmo. ¿Y si viésemos las emociones que sentimos en un momento determinado ante cualquier situación y empezásemos a verlas como este degradado, como ese punto en la escala que tú nos mostrabas, simplemente teniendo siempre presente ese eje que es la identidad, que es tu ser, que es la conciencia, y qué fácil es ver cómo volver en esa respiración, ver la emoción desde ese degradado, no como algo independiente, separado, que no está bien, y en ese degradado volver otra vez a través del permiso y del testigo que hablábamos, ¿no? A que se vaya acercando a tu identidad, que vaya regresando a casa otra vez, ¿no? Me parece maravillosa la imagen que nos regalas del degradado porque es inocente. Nos dicen que nuestras emociones son inocentes, que no está mal sentir eso, que simplemente es una parte de la mente que está en esa parte de la escala que en la medida que yo siempre tenga presente ese eje tonal que tú decías, pues ver cómo en cada respiración voy trayendo esa energía de vuelta al origen. Me parece maravilloso esta manera tan inocente de ver las emociones. Es inocente, forma parte, aparte, luego te das cuenta de también que no es algo tuyo propio. Una emoción no es propia. Forma parte de una mirada con respecto a ti mismo. Me ha alejado de mí, vuelvo a mí. Me ha alejado de mí, vuelvo a mí. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? Estoy sintiendo simplemente me he olvidado de ese eje. Mi mente está perdida en esas notas. Pero cuando tú no recuerdas el eje, o sea, pum, pum, es como estoy aquí, es la llamada de Dios. Es la llamada del centro. Está muy bien que tú lo repitas, ¿no? Porque estoy aquí, estoy aquí. Y esa parte de la consciencia empieza a regresar de nuevo al centro, ¿no? Pero me encanta ver que no hay separación. En la música no hay separación, nos lo has explicado de tal manera, no como un trozo, otro trozo separado y escindido de cada cosa. No, un degradado. No existe la separación. Todo es la misma energía al final divina, ¿no? Todo nace de la misma energía original. Tal cual.
tal cual. O sea, al final todo este sistema nace de una sola nota, de la vibración de una sola nota, ¿no? A mí me gusta explicarlo así, desde la física del sonido, que es una ley inmutable que se puede estudiar con hercios. Te vas a los hercios, te sacas la calculadora y puedes calcular todo perfectamente matemáticamente, ¿no? Entonces, claro, la música tiene este punto, ¿no? De que es una mezcla pura es la parte artística, emocional, intuitiva y la parte científica, matemática y tal, ¿no? Y aquí es donde es una herramienta que ayuda mucho a esto, ¿no? A poder ver las dos, el asunto desde dos ópticas. Entonces, imagínate tú, ¿no? Una terapia significa acompañamiento, ¿no? Tú, hablo de tu caso, tú imagínate que vienes y te has enfadado con no sé quién, ¿vale? Y estás rabioso. Y tú sientes esa emoción. Tú con tus conocimientos de música sabes que lo que estás sintiendo simplemente es, para no estar perdido en esa emoción, vas al piano, haces casa, el centro, ¿no? Y entonces tú, lo primero, por ejemplo, esto se utiliza mucho en un acompañamiento, cuando alguien viene con un dolor, tú no le dices que vaya ya a casa, tú tienes que hacer el degradado. Entonces el permiso, el perdón, es eso que te permite poco a poco venir. Y lo primero que tienes que hacer tú, por ejemplo, cuando tú estás rabioso, te vas al piano, no puedes empezar a tocar una melodía de estoy en casa, ¿no? Tú tienes que irte a la rabia misma que estás sintiendo y exteriorizarla, y poco a poco tú, sabiendo ya dónde estoy ubicado, con el centro bien sonando, puedes tú hacer tu propio acompañamiento hacia el centro constantemente, porque, ¿no? Has ido desde la rabia que estabas sintiendo, la has visto, has sido consciente, eres testigo de ella, la has observado, y ahora poco a poco, sabiendo que es ese degradado, sin perder el centro, vuelves, y tú a lo mejor en 10 minutos, un cuarto de hora, esa rabia, has hecho físicamente volver, has vuelto otra vez a tu centro. ¿Esto lo has hecho muchas veces? O sea, es lo típico que cuando quieres, ¿no?, estrellar cojines contra, ¿no? Sí. ¿No? Pues en música se haría así, ¿no? Es como el... ¿No? Te desfogas ahí, ¿no? ¿Vale? Y entonces ya puedes decir, venga, ahora estoy triste solo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y tú fíjate también cómo la importancia, es que me encanta, ¿eh? Es que esto es una pasada, porque yo me quedo tú lo llamabas el eje tonal, ¿no? El pom, pum, el centro, casa, pam, pam. Tú estás tocando estabas tocando esa canción, y como termines, tú lo has llamado antes, hay una palabra que has dicho, resolver. Resolver es como unificarme, ¿no? Me doy cuenta como cuando escuchamos música, puede quedarse ahí, puede no haber una aparente, realmente un resolver, no una unión. Me he quedado en esa melancolía. Acaba la canción y sigo en la melancolía, en la melancolía. Sigo ahí, enganchado. Entonces veo, es como, vale, sí, estás ahí, no pasa nada. No te quedes con tu asunto, con tu película, con tu interpretación, con tu historia. El recuerdo del ton, ton, vuelve, sí, quédate ahí un rato, permítetelo, respíralo, pero no te quedes ahí. Vuelve otra vez al centro. Venga, Me vamos a volver, encanta. que me he quedado ahí. Me he quedado ahí en la melancolía y voy a intentar regresar, venga. Exacto, o sea, esto a veces, a la hora de consumir contenidos, todo está bien, todo es maravilloso, ¿no? Y tal, ¿no? Pero es un poco como las series, ¿no? Las series que nunca resuelven, que siempre, cada episodio te engancha y te engancha y te engancha y te engancha para tenerte ahí, ¿no? Es tener tu atención ahí todo el rato, que está muy bien, hay verdaderas obras de arte en el mundo del cine y las series y tal. Lo que pasa es que a veces es eso, ¿no? Es como, te engancho por engancharte, ¿no? Es como casi adictivo, ¿no? Este tema. Entonces, no hay que perder el norte.
no hay que perder el norte y no hay que perder el objetivo, que es resolver. Resolver es unirme, alinearme con lo que yo soy. Ostras, lo veo tan claro, es como, está tan claro, me maravilla de verdad, porque, no sé, lo que siento después de esto, hay más inocencia, siento más paz, siento más, no pasa nada, esta melancolía, no pasa nada, forma parte de una degradación conducida por mi sistema de pensamiento, ¿no? Que al final el ego es ese distanciamiento, esa separación, ese irme, pero luego está siempre el regreso, ¿no? Entonces veo que ya la melancolía no es algo a tratar, contra lo que luchar, huir. No, no, vuelve, pensamiento tras pensamiento, perdón tras perdón, la cadena, la concatenación del perdón o del permiso, del testigo. Cómo el permiso, el testigo te va permitiendo entrar amor, porque cada vez que tú regresabas a la casa, va entrando amor, que es la espiritualidad, va entrando perdón, amor a través del perdón, a través del permiso, a través del reconocimiento del presente. Entonces, en la entrada de amor vas resolviendo y no te quedas enganchado ahí, ¿no? Me parece una manera muy bonita de hacer este alineamiento, y verlo con la música como tú nos lo has enseñado me parece magistral, maravilloso, porque no pasa nada sentir. Nos estás diciendo también, no pasa nada, escucha casa, escucha casa, no pierdas, como tú decías, no pierdas el centro, escucha casa. Y cómo se da, y tú lo haces también, ¿no? Cómo se da en tu manera de tocar la música, ¿no? Esa vuelta que se nota y se siente tanto, ¿no? Como has hecho al principio, que ha quedado muy claro, al principio, antes de ahora lo que nos has comentado, era como extroversión y casa. ¿Cómo se nota tanto, ¿verdad? Cuando estás como, oh, estoy en mi centro, estoy en el ser, estoy en el yo soy. Me encanta. Gracias. Qué bueno. Gracias a ti, Jorge, un placerazo enorme estar este Qué bueno. ratito. Y no sé, hasta aquí puedo leer. Pues sí, bueno, y tanto, ¿no? Es decir, solo hay uno. ¿Cuánta culpabilidad hay en creer que lo he hecho mal? Es como si la melodía, esa que nos has tocado se sintiese mal por ser así. Me siento mal por este caos o me siento mal por esta melancolía. Te has separado. Que es un degradado. Vuelve a ti mismo, que eres tú viviéndote a ti mismo en las diferentes notas. No hay separación, porque cada uno de nosotros somos esto que has tocado. Parece que hay que volver a un sitio, pero vuelves a ti, a tu centro. Mira, me he ido con el pensamiento. Aquí. Me he pensado separado y he vuelto a mi ser. Y aquí me he querido otra vez, me he identificado con el cuerpo. Y ahora me vivo desde la separación y vuelvo a mí. Entonces, todas estas, muchas veces ahora, cuando, ¿no? Cuando se lee un texto sagrado, en realidad es esa nota que está trayendo de vuelta a casa tu mente. Pues yo estoy en la melancolía, pues yo estoy en la carencia, pues yo estoy en el yo separado. Y entonces la lectura es como, pum, y vuelvo, y voy volviendo, y luego me alejo, ¿no? Así es, así es. Lo demás son como colores que uno puede usar, ¿no? En el lienzo, pero el lienzo en blanco está ahí siempre. ¿Eh? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues nada, Bueno, pues Jorge. me encanta que sepas traducir como me comentabas, ¿no? Que te dedicas y disfrutas en esta traducir, ¿no? La emoción de cada uno te cuenta, ¿no? Que me impactaba esto, cada uno te cuenta dónde está y tú se lo traduces en una canción, ¿no? ¿Cómo es? ¿Una canción? ¿Una melodía? ¿O qué es? ¿Cómo lo haces tú? En mi profesión, dices, Sí, en tu día a día. en mi día a Tu día, traducción de una sí, situación a la música, ¿no? efectivamente. O sea, se trata de intentar buscar la historia de la persona o de una marca, también se puede hacer con marcas, ¿no? Con empresas. Se trata de buscar esas conexiones de en qué punto está y intentar hacer un recorrido que resuelva de algún modo hacia algo identificativo por un lado, o sea, que pueda asociarse con eso temporalmente al menos y permitirse estar ahí en esa vibración, ¿vale? Pero que tenga un sentido de resolución.
O sea que siempre incluyes la resolución, claro, siempre, ¿verdad? Es como te permito expresarte aquí en esta experiencia ahora mismo, pero volviendo, ¿no? Sí, eso es. Siempre hay que poner un eje, ¿no? Siempre, toda música va a tener siempre un eje por defecto. Y al final, en realidad lo que hacemos es manchar el silencio, ¿no? Lo que hacemos es tintar un poco el silencio que está de fondo, ¿vale? Entonces, ese silencio que está de fondo es la verdadera identidad, ¿no? de esa persona o esa marca o lo que sea, pero lo otro puede ser un color transitorio que le puede servir en un momento concreto, ¿no? De su trayectoria. ¿Cómo definirías, Héctor, la música en conceptos? Es decir, ¿la música es el todo? ¿O qué parte sería el todo? Por ejemplo, cuando yo quiero decir, ¿somos entonces música? ¿Somos un degradado musical? ¿Somos música divina? ¿Somos la música de Dios? Pero, ¿utilizarías el término música o melodía o, o qué? ¿Qué concepto, qué idea utilizarías? ¿Somos música entonces? ¿Viviéndose a sí misma, tocándose a sí misma? Es bonita esa, es bonita esa. Cuando yo siento una emoción, puedo decir, esto es que una melodía de mi música. Quiero unir, que los conceptos unan. Para empezar, quiero decir, la música se da en el silencio, ¿no? En la conciencia, en esa mirada. Es decir, Ujú. es relación. La música es relación. La relación, esta nota por sí misma, dentro tiene una serie de relaciones. Pero cuando yo la pongo en contexto con otra, o con esta, esa relación entre esas dos notas se ha dado en la conciencia, ¿no? Desde esa perspectiva, podríamos decir que nuestro cuerpo y el mundo, podríamos decir ese sueño feliz, ¿no? Eh, es lo que la música tiene como potencial, siendo nuestro verdadero ser el teclado como potencialidad. Entonces, ¿el Hijo es un cántico de Dios? ¿El Hijo es la expresión gloriosa del Padre? ¿El Hijo es simplemente la canción de Dios? ¿Somos su canción, su melodía, su cántico, su expresión, su palabra, su verdad, su nota? ¿Me entiendes por dónde voy, verdad? Es Sí, el, o es sea, el efecto, el efecto. es que me gusta verlo desde la música, porque muchas veces se utiliza el ejemplo de la metáfora del mar y la ola, ¿no? Mm. Pero es que tú nos has traído algo también impresionante, que es, ya no está la ola, es la música. Entonces todo parte del uno. Hay un origen, no hay separación, no hay tal cosa como hijo sin padre. Tú nos has expresado perfectamente que el padre y el hijo son una unidad. Es la expresión del uno. El hijo es un aspecto del uno. Esa nota es un aspecto emana de el origen. Por tanto, sigue siendo el uno. O sea, que solo hay uno, que solo hay Dios, que solo hay unidad, que solo hay música, vamos a decir, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Total. Esto me encanta, para luego empezar a vernos de esa manera. Y cuando estemos sintiendo una emoción, decir, bueno, esto es una melodía o un acorde, no sé cómo tú lo llamas, ¿no? Pero dentro de la totalidad que soy, musical que soy, ¿no? No hay nada que temer, puedo hacerlo, volver otra vez a este, a este canto que yo soy, ¿no? Podríamos decir que somos la sinfonía del todo, ¿no? Perfecto, vale, sinfonía. Vale, somos la sinfonía. Somos la sinfonía del todo. El todo y su sinfonía, ¿no? Para que no haya partes aquí, ¿no? La sinfonía del todo. No hay separación. El todo es una sinfonía. Soy parte de esa sinfonía. Soy la sinfonía. Eso es. Soy la sinfonía. Qué maravilla, qué maravilla. Pues mil gracias Muchas gracias a ti. por regalarnos Voy esto a que me volver. parece maravilloso. Venga, fenomenal. Bueno, Bueno,
Qué bueno. Qué ratito más rico, Jorge. Sí, 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 sí. La verdad es que sí. Sí. Esto no podía quedarse ahí en ese almuerzo, ¿no? En ese ratito en el taller que lo comentaste y cómo expresaste la unidad desde ese lugar. Digo, esto no se puede quedar aquí. Esto hay que compartirlo con el resto de compis Qué bien, qué y bien. celebrar la unidad. Somos sinfonías. Solo hay uno. Entonces, no, ver nuestras emociones desde este lugar también tan rico, tan bonito, tan inocente. No pasa nada, escucho el tono, escucho el eje tonal, ¿no? Escucho el centro. Pues nada, querido, mil Bonito. gracias. Gracias a ti. Gracias a Qué ti. bueno. Pues seguimos. Seguimos. Un Gracias. abrazo. Abrazo.